en la palabra del Señor. Le he titulado El peligro de la tradición. Y es importante, hermanos, este tema porque muchas veces nos perdemos de las bendiciones de Dios creyendo que estamos agradando a Dios, pero muchas veces es una tradición la que estamos siguiendo. Y es importante ver qué dice el Señor, ¿verdad? Nosotros queremos aprovechar el tiempo y adorar al Señor y no seguir una tradición o no creer que estamos adorando a Dios cuando realmente no lo estamos haciendo. Entonces vamos a prestar mucha atención y me gustaría que fuéramos a Mateo 21. Mateo 21, de los versículos del 12 al 15. Vamos a ver ahí un episodio muy conocido. Un episodio muy conocido donde se estaba llevando a cabo una práctica que en sí, en sus inicios no era mala, pero se había abusado de ella y el Señor Jesucristo se enojó con esta gente. Eso lo encontramos en Mateo 21, del 13 al 15. Y esa era la práctica, ¿verdad?, de los mercaderes en el templo. Dice la palabra del Señor así: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Esto, hermanos, es interesante ver este punto acá, porque lo que hacían estas gentes vendiendo palomas y vendiendo este tipo de animales no era pecado en sí. ¿Por qué? Porque en el templo se tenían que sacrificar ciertos animalitos de acuerdo a la ofrenda, de acuerdo a la petición, de acuerdo a lo que usted quisiera entregarle al Señor. Usted no podía traer los animalitos al templo porque mucha gente venía de lejos. Entonces lo que hacían era que allí había ciertos lugares para poder adquirir una palomita, un cordero, ¿verdad? Y lo que pasaba era que venían gente de otros países con otras monedas, y allí estaban los cambistas, parecido a lo que pasa en nuestros países, ¿verdad? Pero lo que sucedía era que habían hecho un negocio de eso y se habían ido al extremo. Y eso fue lo que el Señor no soportó, ¿verdad? Y empezó a ver que habían hecho de la casa del Señor, de la fe, un negocio, un mercado. Y eso es importante, hermanos, porque me llevaba a pensar este punto: ¿qué está pasando en el tiempo de hoy? ¿Será que también se está llegando a ese punto en que la fe se esté comerciando, donde también hayan mercaderes de la fe y del evangelio? Bueno, eso es importante entenderlo, hermanos. Yo no sé qué piensa usted, no sé qué es lo que usted ha visto, pero realmente hay cosas, por ejemplo, hay materiales bíblicos que son importantes para nosotros, ¿verdad? Y hay que comprar Biblias. O sea, ¿es pecado comprar una Biblia? No, ¿verdad? No es un negocio. Ahora bien, cuando ya las cosas pasan, Dios le da un talento a usted, Dios le da un don, y de pronto usted empieza a ver que a la gente le gusta lo que usted hace, y usted dice: bueno, mira, está bueno, vamos a comenzar a vender este producto. Eso, hermanos, ¿usted cree que ya se sale de la voluntad de Dios? Cuando usted empiece a ver su don, su talento, como un negocio. Bueno, ese era el extremo al que estaba llegando esta gente. Ahora bien, muchos ministerios han convertido en este tiempo la iglesia como en un negocio. En otras palabras, existe un gran número de supuestos ministerios cristianos
que han visto la iglesia como un negocio y para poder subsistir, para poder fortalecerse, han inventado ritos y han inventado tradiciones con fines materiales. Por ejemplo, una de las cosas que se ha inventado, no sé si ustedes han visto, se ha inventado un día para todo. ¿Con el fin de qué? Con el fin de vender. Todo es venta, venta, venta. En el mundo así es, ¿verdad? Ahora bien, ¿será que eso es válido en la iglesia? Cuando se inventan días para poder vender. Por ejemplo, el día, yo no sabía, pero eso es nuevo hasta hace poco, el día del pastor. ¿Cuántos han oído ustedes el día del pastor? Eso existe. Y hay un día, y muchas iglesias lo celebran, el día del pastor. Obviamente, hermanos, usted sabe, el pastor ese día está esperando. Tal vez no está esperando, pero ya se sabe que como se celebra ese día, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Va usted a una librería a buscar algo para el pastor, y ya es una cuestión como un negocio. Bueno, vamos a hablar hoy de las tradiciones, ¿ok? La realidad es que alrededor del mundo existen numerosas tradiciones que son benignas. Por ejemplo, ¿usted cree que todas las tradiciones que se celebran son malas? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa? No, ¿verdad? No todas las tradiciones son malas. Por ejemplo, hay una tradición que es muy buena, que ya viene por ahí asomando, que es el Día de la Mamá. Eso es una tradición, alguien lo inventó, porque eso no está en la Biblia. La Biblia no dice, ustedes celebren un día al año para la mamá, o un día al año para el papá. Pero es una tradición que no va en contra de los principios bíblicos, ¿verdad? Más bien, la palabra de Dios dice que nosotros debemos honrar, ¿verdad?, a nuestros padres. Como también, hermanos, el día del pastor no existe en la Biblia, pero la Biblia dice que debemos de honrar a nuestros pastores y debemos respetarlos. O sea que también queda ahí, ¿verdad? Ahora, hay tradiciones que son benignas. Díganme otra tradición que es buena, que no afecta a la fe cristiana. Ayúdenme. ¿Eh? Bueno, la Navidad, sabemos que tenemos un pequeño problema con la Navidad, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que o sea, hay un conflicto en que si es Jesús o es Santa Claus. Entonces, ahora bien, si usted en su corazón, usted está claro, ¿verdad? Y usted se reúne con su familia y comparte, bueno, eso usted sabe que usted no está adorando a ningún ídolo, ni está ofendiendo su fe cristiana, pero muchas personas sí levantan la bandera en ese tiempo diciendo que es una fiesta pagana, ¿verdad? Ahora bien, hay fiestas o hay tradiciones que son malignas, que son benignas, o que son neutrales, ¿verdad?, que las podemos celebrar. Pero hay otras que son malignas. Ahora, ¿quién es el que dice que es benigno y que es maligno? ¿Qué es lo que rige una tradición para que sea bueno o para que sea malo? La palabra de Dios. Es Dios, ¿verdad? Esto es debido a que no toda la tradición o todas las tradiciones están basados en los principios de la palabra de Dios, y a consecuencia solo sirven para alejar al hombre de Dios. Esto es importante, hermanos. Hay tradiciones religiosas que lo único para lo que sirve, según la Biblia, es para alejar al hombre de Dios. Creyendo que se acercan a Dios, ofenden a Dios. ¿Por qué? Porque no están establecidas o fundamentadas en la palabra de Dios. Muchas personas que profesan ser creyentes, incluso cristianos, hay personas que son cristianos por tradición. ¿Sabía eso usted? De todas las religiones, hay personas, por ejemplo, yo crecí en una religión, la religión católica. ¿Y por qué yo era católico? Por tradición. Mi mamá era católica, mi abuela también, mi bisabuela también, y así por allá. Entonces, pero si me preguntaban qué significa la palabra católico, ni siquiera la entendía. Entonces, pero si me decían, ¿tú eres católico? Sí, por tradición. Quiero decirle que hay cristianos también por tradición.
Y eso también, y eso ocurre más en los hijos que nacen dentro de las iglesias cristianas. Nuestros niños, ellos que nacen en una iglesia cristiana, ellos corren el riesgo de que como van creciendo en una iglesia cristiana, digan, yo soy cristiano, pero nunca tener un encuentro con Cristo, y son cristianos por tradición. Así hay muchos. O sea, no solo católicos, sino cristianos también. Ahora bien, vamos a ver aquí en la Biblia, porque el punto principal de este estudio es analizar lo que el Señor dice acerca de la tradición. Y ya vamos a ver qué significa también la palabra tradición. Vamos a ir a Marcos, porque el Señor Jesucristo, hermanos, habló muy fuerte en contra de aquellos que dejaban al Señor por seguir una tradición. Y hay muchos, por ejemplo, hoy en este tiempo que viene de Semana Santa, mucha gente van a seguir una tradición, pero no quieren nada con Dios. Entonces, ¿usted cree que el Señor está contento con que sigan la tradición y lo ignoren a Él, o que lo busquen a Él y que pongan a un lado las tradiciones? Lo último, ¿verdad? Vamos a ver qué dice aquí la palabra del Señor en Marcos 7, del 6 al 13. Todos ahí leyendo la palabra del Señor. Marcos 7, 6 al 13. Dice la palabra del Señor así: respondiendo Él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. O sea, el Señor no estaba aceptando esa forma de adoración. Mire el 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, entiéndase la palabra de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Ignoran la palabra de Dios, pero se aferran a la tradición de los hombres. Y aquí vienen algunos ejemplos de esas tradiciones: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. 9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Ojo, está hablando con los líderes religiosos que habían inventado ritos y tradiciones, haciendo a un lado la palabra para seguir ellos con esta tradición. Mira el 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Aquí el Señor Jesucristo, hermanos, está bien enojado en el sentido de que a esta gente estaban haciendo rituales, ¿verdad? Lavaban los jarros donde tomaban agua, y no es que lo lavaban como nosotros lo lavamos, porque alguien puede decir: pastor, pero entonces no hay que lavar los trastes. No, no es eso. Lo que pasa es que al momento de lavar los trastes, ellos creían que era un ritual de adoración a Dios, ¿verdad? Y es interesante esto. Antes de proceder con el estudio bíblico, hermanos, vamos a ver qué es lo que significa la palabra tradición, porque estamos hablando de una palabra que a lo mejor no entendemos, ¿verdad? ¿Qué es una tradición? Piensen en lo que es una tradición. Esa palabra nos da a entender algo que se hace todos los años por costumbre. Una tradición aquí se define como la transmisión de una noticia, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, hecha de generación en generación. O sea, cada generación se encarga de transmitir esa costumbre a la próxima generación. Usted ve que hay países o hay lugares en la tierra
que se esmeran por mantener las raíces, sus costumbres, y a los nuevos niños los van guiando por ese lado para que no se pierda la costumbre. Bueno, esa es una tradición. Cuando usted indaga, hay personas que hacen cosas pero ni saben por qué lo hacen. Bueno, esa es una tradición. La palabra de Dios nos manda a nosotros a no seguir tradiciones, sino a que sigamos a Cristo y que lo sigamos fundamentado en su palabra. Amén. Bueno, otra definición es doctrina, costumbre conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos. Así que por definición vemos que la tradición es una costumbre o rito que se llevaba a cabo de generación en generación. No sé si les he contado, pero viene al caso para entender lo que es una tradición. Había un hogar, unos recién casados, y la muchacha le hace su primera cena a su esposo y le agarra un pez y lo parte por la mitad, le corta la cabeza y le corta la cola y le pone nada más la parte del medio. Y veía que le hizo otra vez el mismo guiso y exactamente le cortaba la cabeza y le quitaba la parte de la cola y le ponía la parte del medio. Pues un día le pregunta y le dice, oye, pero ven, ¿por qué tú haces eso? Y le dice, es que mi mamá así lo hacía. Entonces le dice él, ¿por qué no le preguntamos a tu mamá por qué lo hacía? Y le llamaron a la suegra. Y la suegra dijo, ¿sabe por qué yo lo hacía? Porque mi mamá así lo hacía. Y cuando indagaron, todavía estaba viva la bisabuela. Y le dijeron, abuela, ¿por qué usted le enseñó eso a mi mamá? Y dice, hijo, todo tiene una explicación. Cuando nosotros en ese tiempo éramos tan pobres, que teníamos una cacerolita tan pequeña, que no cabía el pescado entero. Por eso le cortábamos la cabeza y la cola. Pero al no saber, hermanos, el origen, la gente sigue haciendo cosas por tradición. Y eso, hermanos, déjeme decirle que eso no le agrada al Señor. Que por tradición nosotros hagamos cosas creyendo que estamos agradando a Dios. Vamos a ver. Cuando leemos estos capítulos que hemos leído hasta ahorita, es importante porque comenzamos en el 6, ¿verdad? ¿Qué le parece si bajamos al 1 para entender el contexto? Ahí vamos a ver que en este momento de la historia, los discípulos de Jesús estaban siendo criticados y condenados por los líderes religiosos porque no seguían las costumbres y las tradiciones de ellos. Hermanos, si algún día a usted le dicen, oye, ¿por qué tú no sigues las costumbres y las tradiciones nuestras? Tú eres extraño, tenga cuidado, no se preocupe, porque aquí usted va a ver que el Señor defiende a sus discípulos de aquellos que los quieren, que los critican y los condenan por no hacer lo que ellos hacen. Vamos a ver qué dice el versículo 1 de Marcos 7, del 1 al 5, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, que no habían venido a adorarle, ellos venían con otro fin, los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús, los andaban examinando, comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, ¿qué hacían? Los condenaban. 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Ese no era un mandato, esa era una tradición que ellos habían inventado. Quizás uno de ellos se había ocurrido y le agarró esa manía de estarse lavando las manos, y de pronto eso lo fue transmitiendo y después tenían ese ritual que no había sido producido de la palabra de Dios, pero ya lo habían tomado ellos como una tradición. Y ahora decían, vamos a ver cuántas veces te lavas las manos antes de comerte un mango, un ejemplo, ¿no? Si yo veía que usted, imagínense cómo era esa práctica. Yo andaba observando, si usted no se lavaba las manos, yo decía, esta persona es inmunda, esta persona está condenada. Imagínense hasta dónde había llegado ese punto, hermanos.
Ya estaban lejos de Dios porque andaban viendo cómo andaba el otro. Eso es lo que hacían ellos. Llegaron a ver los discípulos y se observaban que los discípulos agarraban un pedazo de pan y se lo comían. Y ese era el punto que estaba pasando aquí. Mire el 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. Las tomaron ellos como tradición, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos, las camas. Ahora, hermanos, no se está diciendo que no vamos a ser, que vamos a ser antihigiénicos. Lávese las manos y haga todo esto y desinféctese. No está hablando de eso. Lo que pasa es que ellos le daban al ritual, al momento de lavarse las manos, le daban un poder de adoración sobrenatural, ¿verdad? Miren lo que dice el 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Fíjense que ni siquiera estaban preocupados porque los discípulos anduvieran conforme a la palabra. Y quiero, hermanos, que usted vaya entendiendo un poquito, porque hay muchas iglesias donde están tan preocupados porque usted ande de acuerdo a la visión, que usted ande de acuerdo a los reglamentos que dice esa iglesia, pero les importa poco que usted ande de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, no debemos de andar siguiendo tradiciones. Debemos de apegarnos lo más que podemos a la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? Le preguntaron, ¿por qué los fariseos le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Qué estaban haciendo aquí, hermanos, los fariseos? Les estaban acusando de no observar las tradiciones del pueblo de ese entonces. Y Jesús tomó esta oportunidad, qué tremendo el Señor, ¿verdad?, para demostrarles a ellos y a nosotros en esta noche dos puntos muy importantes, hermanos. Pongamos atención. Punto número 1. La tradición nos aleja de Dios. Repítalo conmigo. La tradición nos aleja de Dios. Ojo, la tradición. ¿Okay? Las cosas que hacemos por tradición. Si usted viene a la iglesia por tradición, pero no viene con una convicción clara de que viene a adorar al Señor, usted está haciendo algo que no está adorando al Señor de todo corazón. ¿Por qué nos aleja de Dios? Vamos a ver el 6, ahí donde está, Marcos 7:6, el que leímos al principio. Miren lo que le responde el Señor. Respondiendo, Él les dijo: hipócritas. Les habló bien fuerte el Señor, hermanos. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres y a los lavamientos de jarro y todas estas cosas. Hermanos, qué tremendo esto, porque el Señor aquí les dice a este pueblo: ustedes de labios me honran. Que Dios nos libre, hermanos, a que nosotros aprendamos a decir amén, gloria a Dios, y creamos que eso es lo único, que ya con eso estamos agradando a Dios. Hermanos, debemos de adorar a Dios y de honrarlo en nuestra vida, en nuestra intimidad. ¿Cómo podemos apreciar aquí, hermanos? En este instante el Señor usó palabras muy fuertes con estas personas. ¿Cómo les llamó? Les llamó hipócritas. La razón por esto es porque ellos aparentemente aparentaban una cosa, pero en realidad eran otra. Un hipócrita, o sea, es prácticamente lo que significa es actor. Un actor es de una manera, pero hace otra cosa. O sea, aparenta una cosa, pero es otra. Hermano, esa palabra sigue siendo real en la mente de Dios para con sus hijos. Nosotros debemos de ser
como alguien dijo ahí, de una sola pieza. Así como usted es aquí en el templo, así usted debe de ser en todo lugar. Amén. Porque vemos, ¿verdad?, que a veces ponemos cara de piedad y estamos aquí, pero no es eso lo que más impresiona al Señor, sino es cómo usted es en realidad. Los fariseos eran un grupo religioso, para que ustedes entiendan, que ejercía gran influencia en ese entonces. Era un grupo muy fuerte. Estábamos hablando acerca de un grupo religioso que creían en un Dios personal. Ellos creían en el único Dios todopoderoso, creían en un solo Dios y creían en las Escrituras. Eran celosos de las Escrituras como la palabra de Dios, pero hicieron algo. Ellos añadieron a la palabra de Dios las tradiciones. Ellos eran celosos en la cátedra de Moisés, eran celosos con las profecías, pero ellos agregaron, hermanos, y añadieron a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia que le pasa a aquel que añada a la palabra de Dios? Las plagas, dice de este libro, vendrán a aquel que le ponga o que le quite. No podemos agregarle más de lo que ya está. Y las tradiciones que resultan fuera de la palabra de Dios, no estamos obligados a verlas. En muchas ocasiones, hermanos, hacían esto, vamos a ver más adelante, estos líderes religiosos hacían estos cambios o estas tradiciones, las inventaban para su propia conveniencia, y en toda ocasión causaban que las personas se alejaran de Dios. Tenían apariencia de ser justos, limpios, pero su corazón estaba lleno de iniquidades. Eso es lo que dice el Señor. En otra oportunidad, el Señor les habla más fuerte todavía a estos religiosos y les llama paredes blanqueadas, o les llama sepulcros blanqueados. Cuando uno va a los cementerios allá, ¿verdad?, limpia la tumba, el sepulcro, y lo pinta. Y dice, ustedes son sepulcros blanqueados que por fuera se ven bien, pero por dentro, ¿qué es lo que hay en un sepulcro? Huesos podridos. Es fuerte el Señor ahí en esa parte. Desafortunadamente, hermanos, hoy también existe un gran número de personas luchando con esta doble imagen, igual que los fariseos. Y esta noche, hermanos, el Señor nos confronta para que nosotros seamos reales, seamos genuinos. ¿A quién tenemos que engañar? ¿O a quién queremos engañar? A nadie, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros digamos, bueno, yo quiero ser un verdadero hijo de Dios. Hermanos, ¿cuántos de ustedes conocen lo que es un detective secreto o un detective encubierto? Sabemos qué es eso, ¿verdad? En las películas se ven los detectives encubiertos. ¿Sabe lo que sucede? Yo tuve un amigo que él fue militar en Nicaragua y dice que una de las misiones que a él le tocó fue una de las más peligrosas. Ellos querían conocer cómo funcionaba, en este caso el enemigo, y él tuvo que ir de prisionero donde estaban los cabecillas, pero él tenía que ser y comportarse como un prisionero o como uno de ellos, como un malvado. Se dice, hermano, que ese es uno de los trabajos más peligrosos. ¿Sabe por qué? Porque si los otros se dan cuenta que usted es un espía, usted no sale vivo de ese lugar. Entonces usted tiene que aparentar, ojo, esa persona no era malo, no era como ellos, pero tenía que aparentar que era como ellos. En toda ocasión, estas personas, estos agentes secretos de la ley, son hombres y mujeres de alta integridad, pero en ese momento tienen que comportarse ellos como si fueran malhechores. Por dentro son personas de buenos principios, respetables y honorables, pero al comenzar su asignación encubierta tienen que aparentar otra cosa. A eso se llama actuar, ¿verdad?
tienen que suprimir esas cualidades admirables para hacerse pasar por criminales e infiltrar la organización criminal que están investigando. Ahora, ese trabajo es muy peligroso y ese trabajo no es fácil hacerlo, según los que saben de esto. Es peligroso porque se han dado muchos casos que cuando el agente encubierto se acostumbra, fíjense que es algo bien extraño. En algunos casos, estaba yo leyendo esto, que algunas personas se acostumbran tanto a vivir de esa forma, a pensar de esa forma, que muchos ya no pueden salir de ahí y se convierten en malvados. Son raros, son casos extraños, pero dice que es tan peligroso eso porque usted tiene que agarrar un papel tan en serio que al final llega a creérselo. Bueno, hay personas, hermanos, que agarran papeles tan en serio, por lo menos los mentirosos. Dice la Biblia que muchas veces los mentirosos caen en sus propias mentiras. Ahora, en otras palabras, se convierten en esos mismos criminales que buscan arrestar. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿conoce usted alguna gente encubierto dentro de la iglesia? ¿Cree usted que pueden haber agentes encubiertos dentro de la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? Digo de la iglesia, no digo de ustedes, digo de la iglesia de Cristo. Yo creo que sí. Pero no por lo que yo creo, es por lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Gálatas. Gálatas 2:4. Pablo dice que hay falsos hermanos que entran a la iglesia, pero no para adorar a Dios. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Por eso, hermanos, que es importante que nosotros estemos alerta. Dice Gálatas 2:4. Dice, y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Es interesante el término que usa Pablo aquí, falsos hermanos. ¿Cómo puede uno saber o identificar a un falso hermano? Porque se comporta de la misma manera, habla de la misma forma, pero el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, entendía y hablaba acerca de los judaizantes que querían llevar y arrastrar a esta iglesia a que volvieran otra vez a practicar los rituales de la ley. Falsos hermanos. Esto es algo, hermanos, que nunca debería suceder en el cristianismo. Nosotros estamos llamados no a ser cristianos encubiertos, sino todo lo contrario, ¿verdad? A caminar en la verdad. La palabra nos llama a ser luz del mundo, pero desafortunadamente seguir tradiciones o costumbres establecidas por los hombres causa que un gran número de cristianos ya no sean luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al no seguir usted la palabra de Dios, entonces usted empieza a seguir tradiciones de hombres. Punto número 2, y este es el final, 2 puntos nada más. Seguir tradiciones nos conducen a pecar. Le voy a decir una cosa, hermanos. Piense usted en las fiestas tradicionales de nuestros pueblos y piense usted que todo gira en torno ¿a qué? ¿A la santidad o al pecado? Todo es el carnaval. Y si usted busca el motivo de ese carnaval o de esa fiesta de ese pueblo, no es para adorar a Dios, entre comillas sí, pero todo lleva a pecado. Pero esa tradición puede más que lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la tradición nos conduce a pecar. Aquí vemos 7 del 9 al 12. Marcos 7 del 9 al 12. Les decía también,
bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y este punto, hermano, quiero que me preste mucha atención, porque quizás muchas veces usted ha leído esta parte y no la ha entendido. Esta parte que el Señor habla aquí. Dice el 10: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso es lo que había dicho Moisés. Pero vosotros, o sea, ellos cambiaron, y miren lo que hicieron ellos. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte. ¿Verdad que esa palabra no mucho se entiende? ¿Cuántos la entienden? Bueno, vamos a seguir. Dice: y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Está hablando a los directivos, a los líderes religiosos, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Vamos a explicar esa parte. Aquí vemos cómo Jesús nuevamente les declara la verdad y los acusa a ellos, ¿verdad? Y la razón es que ellos habían agregado una ley. Acuérdense, Moisés había dicho: honra a tu padre y a tu madre, cuídalos. Pero ellos habían agregado una ley que permitía que el pueblo violara la ley que Moisés les había entregado de parte de Dios. La tradición de los ancianos conducía a pecar en contra de Dios. Vamos a ver qué es lo que estaban haciendo. ¿Qué significa la palabra corbán? Y aquí pongamos atención. La palabra corbán significa un sacrificio u ofrenda a Dios. Eso significa la palabra. Cuando una persona donaba o dejaba una herencia, simplemente pronunciaba las palabras: mis bienes son corbán. ¿Qué quiere decir corbán? Dijimos: sacrificio u ofrenda a Dios. Mire la maldad de los líderes religiosos. Ellos habían dicho: si tú tienes una herencia, y ponga atención porque esto está de moda hoy en las iglesias, si tú tienes cuenta en el banco, tú tienes una herencia, tú tráelo todo íntegro, porque a Dios se le da lo mejor. ¿Ha oído eso? Y tráigalo todo íntegro para el Señor. Eso mismo estaban haciendo ellos. No les ayuden a sus padres, ni a sus madres, ni a su familia, sino que todo lo que ustedes tengan, el dinero que tengan, tráiganlo a la iglesia y ustedes digan: es corbán, es una ofrenda al Señor. Estas palabras, hermanos, eran consideradas como una declaración oficial por los líderes religiosos. Y decían ellos: cuando tú le entregas esto a Dios, tú estás cumpliendo con la ley de Dios. Una vez que esta declaración era hecha, ¿sabe qué pasaba? Todos los bienes de esa persona pasaban a ser propiedad del templo. Es como que yo le diga a usted: hermano, todo lo que usted tenga, obviamente nosotros no somos así, pero hay iglesias así. Todo lo que usted tenga en el banco, tráigalo a la casa de Dios y Dios le va a dar más. Supe de una familia que el esposo no se dio cuenta y en una maratónica entregó todo lo que habían ahorrado. Y cuando el esposo fue a ver la cuenta, le dijo: no, es que es corbán. Todo lo que lo di como una ofrenda a Dios. Mire, esto lo habían inventado los religiosos, invalidando el mandamiento que decía: honra a tu padre y a tu madre. Y decía: no, es corbán, todo con lo que yo pudiera ayudarles. Y este problema era grave, hermano. ¿Sabe por qué? Por la pobreza que existía. Era grave porque existía... el grave problema que existía es que los líderes religiosos trataban de conseguir este tipo de promesas o declaración aún de aquellos que tenían padres o miembros de familia que tenían una gran pobreza. Le voy a hacer una pregunta a usted, hermano, y vamos a ver qué usted piensa. Si usted tiene el diezmo para el Señor,
pero su mamá se está muriendo de hambre. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer primero? La mamá. Curar a la mamá. Hermano, usted debe de alimentar a su familia. Pero se nos ha metido eso en la cabeza. Se nos ha metido eso en la cabeza de que le vamos a dar a Dios. Mire, es importante darle a Dios lo mejor. Pero nosotros no podemos dejar de amar lo que vemos y ser obedientes. Esto es lo que estaba pasando. Habían metido tanto eso en la cabeza de la gente que decía, no ayudes a tu familia. Obvio, estamos hablando de algo extremo. Y trae todo lo que tú tienes al templo. ¿Y sabes lo que pasaba? Los líderes religiosos andaban prosperados y el pueblo pasando una gran necesidad. ¿No es eso lo que vemos hoy? Los líderes religiosos están, los que usan esta parte, trae todo lo que tienen. No importa si tu familia, tu país está muriendo de hambre, tú bien y pacta con Dios. Dice la palabra de Dios que aquel que no sabe cuidar de su familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Nuestra familia, hermanos, es el primer ministerio. Y esto es algo, hermanos, que conducía a la persona a violar el mandamiento de Dios. Ojo, estamos hablando de que tu mamá se está muriendo de hambre. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Créame, hermano, que Dios estará interesado que usted se preocupe por su mamá y por su papá. Pero este tipo de pensamiento es tan fuerte, hermanos, que a veces creemos que dando eso y dejando que se muera la otra persona, estamos honrando a Dios. Es corbán. Mire, sea fiel en sus diezmos y sus ofrendas. No estoy en contra, no estoy hablando de eso. Pero lo que estoy diciendo, hermano, es que nosotros debemos de aferrarnos a lo que dice la palabra de Dios. Si tú ves a un hermano, dice la Biblia, padecer necesidad, no le digas ve y caliéntate cuando no le das lo que tú tienes que darle para comer. Es interesante eso, hermanos. Y eso es la ley que estos hombres habían inventado, la tradición. Y en vez de ayudarle a sus padres, a sus familias, traían al templo y decían, es corbán, invalidando el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Yo le voy a pedir que más adelante usted lea este pasaje. Ayude a su familia de una manera, ¿verdad? Mándele el anzuelo y la carnada para que ellos aprendan a pescar, pero no les esté mandando el pescadito frito con tomate y de una vez, porque se acostumbran. Sean fuertes en eso, pero sí ayúdenles, porque es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Ese pecado conducía a las personas, hermanos, a violar el deber básico de cuidar a su familia. Y como les dije al inicio, hermanos, existen numerosas tradiciones. Todo pueblo tiene algo diferente. Todos tenemos algún día cuando por tradición celebramos algo. Solo le quiero pedir una cosa: examine que la tradición que usted sigue no ofenda a Dios. Celebrar su cumpleaños, usted tiene una tradición, ¿verdad? Que celebra su cumpleaños cada día que cumple años. ¿Ofende eso a Dios? Bueno, depende de lo que usted haga ese día en su cumpleaños. Tenga cuidado con eso. Para concluir, hermanos, sería imposible hacer una lista de tradiciones que hay en el mundo. Cada pueblo tiene tradiciones totalmente distintas. Pero lo que Dios nos manda a nosotros es examinar. Por ejemplo, ya se acerca la Semana Santa. Nosotros, hermanos, para nosotros todos los días son santos, ¿verdad? Y nosotros siempre adoramos a Dios y siempre hablamos de Cristo en todo tiempo. Pero hay personas que en este tiempo entran en la tradición y creen que por cumplir ciertos ritos están agradando a Dios, cuando todo el año se la pasan ofendiendo a Dios. Entonces piense si sus tradiciones ofenden a Dios o están basadas en la palabra de Dios.
Dios no está en contra de las tradiciones que no afectan nuestra relación con Dios, que no nos llevan a pecar y que no nos llevan a salirnos de lo establecido en la palabra de Dios. Amén. Que Dios les ayude, que Dios nos ayude, ¿verdad? Y porque ya vienen estos tiempos de Semana Santa y usted ve que se inventan cada cosa. Ahora examine si lo que se hace, lo que se practica es o no agradable al Señor. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque hemos conversado de este tema tan importante como son las tradiciones y lo que tú piensas, Señor, de eso. Perdónanos, Señor, si en nuestros corazones todavía hay tradiciones arraigadas que van en contra de tu palabra, Señor, y que te ofenden a ti. Ayúdanos, Señor, a poder apegarnos cada día más a lo que dice tu santa palabra. Padre, guárdanos, y te pido, Señor, por aquellos que creyendo que te agradan, lo que hacen es ofenderte más. Pero sabemos que son víctimas de un grupo religioso que inventaron tradiciones y que ahora ellos pues las toman como algo que te agrada. Sabemos que nosotros en un tiempo, yo, Señor, lo hacía sin saber. Te pido por aquellos, Señor, que por ignorancia ofenden cada día, Señor, tu nombre. Gracias por habernos librado, Señor, de ese tipo de pensamientos. Y hoy poner, Señor, nuestra mirada en lo que dice tu santa palabra. Guíanos, Señor, y guía a todos aquellos que realmente quieren agradarte. Dice tu palabra que el que busca, encuentra, y el que toca, se le abre. Gracias, Señor. En tus manos ponemos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.